En Han Venezuela distribuimos productos venezolanos de marcas reconocidas en Alemania y en toda Europa, llevándote al encuentro de nuestros sabores nostálgicos. Visita nuestra tienda online a través de la página web hanvenezuela.com y síguenos en Instagram @hanvenezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. Ahora, lo que yo te quería plantear es lo de España. Ha estallado el PP. Vox está punteando las encuestas. En pocas semanas pasará a ser el primer partido de España. Y eso es bueno que empecemos a decirlo para que se empiecen a acostumbrar los oídos, que quizás mucho antes de lo que se había previsto, Vox pasa a ser el primer partido de España. Pero hay algo que no has dicho, que es importante. Que el partido Vox, en boca de su secretario general, Santiago Abascal, ha condenado la invasión Rusia a Ucrania. Como yo la he condenado también. No, yo no te estoy diciendo que tú no la hayas condenado, te estoy diciendo que la posición que Vox ha asumido lo ha colocado a la vanguardia de una posición de Estado. Como no lo ha logrado hacer, por cierto, esa asquerosidad, esa cloaca morada que es Podemos. Que no luego, no, porque es que no puede, porque es que están hipotecados. Pues son del Grupo Puebla y es Sánchez también jugando con el rabo en dos sillas. Alberto, tú sabes lo que es que por un lado haya habido una manifestación del PSOE rechazando la invasión y por otro lado haya habido una manifestación de Podemos contra la OTAN. O sea, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de verdad un gobierno Frankenstein, pero también estamos hablando de unos tipos que están lo suficientemente hipotecados en cuanto a principios, que es algo que yo siempre manifiesto, y quizás por eso es que me tuve que ir de la política activa, porque parece ser que para algunos la política hay que prescindir de los principios. Pero estos tipos fueron capaces de alinearse con el aparato de propaganda ruso para azuzar el conflicto en Cataluña. Iba a eso, que el señor Putin se le ha ocurrido apoyar a los catalanistas contra España. ¿Sabías? Repite, por favor. Debate. Sí. Apoya a los catalanistas. Claro. Pero entonces es allí donde hay que agarrar las contradicciones, ¿no? Porque ¿qué ocurre? Ocurre que tú no puedes decirle a Chechenia que deben permanecer en Rusia y al mismo tiempo financiar el movimiento separatista dentro de España. Tú no puedes, como tampoco puedes decirte partido de gobierno, del gobierno nacional español, y al mismo tiempo alinearte con la propaganda, con el aparato de propaganda ruso, rechazado por el Estado de cuyo gobierno tú eres parte. Yo siento, Alberto, que toda esta situación de Rusia, de la invasión de Ucrania, de las acciones posteriores, de las sanciones impuestas, de los reposicionamientos, va a generar una cascada de situaciones que sinceramente va a dejar con las nalgas al aire a más de uno. Porque se van a tener que sentar seriamente a analizar si el rumbo que llevan es el apropiado. Me parece que lo que ha hecho Santiago Abascal y su partido Vox, impecable. De verdad que me llamó bastante. Yo dije, oye, esta gente está pensando. ¿Sabes dónde viene eso también? A ver. Son aliados incondicionales de Polonia y de Hungría. Y esas eran las víctimas, digamos, de 70 años de estalinismo. Hey. Y entonces, una vez que se aprende eso en la genética de esas llamadas derechas de Europa Oriental, que son aliadas de Vox, ya se sabe más o menos para dónde va Vox. Es de insospechable lealtad a los intereses de España. Y punto. Ni siquiera al atlantismo antojadizo, y menos a Putin, tampoco, digamos, a la pérfida Albión, que siempre anda buscando Inglaterra alguna vaina en la que saque utilidad. Es decir, hay una posición genuina, hispanista, que valdrá la pena seguirla analizando en otras ocasiones. Que por cierto, te tengo que recomendar, a ver si te la envío, una entrevista muy buena
muy buena, al que quizás fue el único ministro de Relaciones Exteriores de España de los últimos años con algo de seso, que hizo el diario El Mundo, Josep Piqué. Josep Piqué hizo pero una radiografía del tema de la política exterior española y de esta situación, y hace un análisis descargado en el que él dice que él se atreve a predecir que Ucrania está condenada, de que Ucrania no va, o sea, que ese país se jodió, en pocas palabras. No, se va a disgregar, muy probablemente la dividan y se van a ver situaciones muy feas allí. Pero además de eso, con un análisis crítico muy interesante, se lanza a la poca altitud de miras de la clase política española para comprender la política exterior. Y lo asocia a una cuestión histórica, porque la clase política española, dice él, dejó de interesarse por la política exterior desde que terminó la guerra hispanoamericana y cuando perdieron las últimas posesiones, que a partir de ese momento se nota un declive y un vacío y bueno, se dedicaron a matarse internamente. ¿Está en YouTube eso? Es una entrevista escrita en el diario El Mundo, te la voy a enviar, y la recomiendo a todos que la lean, tener el diario El Mundo. Me pareció la voy a poner en mis redes también, me pareció una muy buena entrevista, porque además de eso es corta, concisa, creo que fue escrita de hecho, por el tipo de respuesta, y creo que da un posicionamiento. Además de eso, hay otra cosa importantísima que creo que va a terminar ocurriendo. Yo creo, Alberto, que las sociedades van a reclamar otro tipo de liderazgo a partir de este momento. Porque cuando tú tienes de nuevo el regreso de tiempos difíciles y de tiempos peligrosos, vuelve a aquellas grandes preguntas que hacía el Partido Republicano en sus campañas de los años 80. ¿A quién le dejarías tú tus hijos? ¿A quién le encargarías tú la seguridad de tus hijos? Y en medio de todo eso, la gente se tiene que ver. ¿Se la vas a dejar coletas? Que le tiene el alma hipotecada a los peores intereses que se están desarrollando ahorita en el mundo. O se la va a dejar un tipo que puesto frente al actor, el tipo dice, mira, yo rechazo esto y aquí hay que hacer esto, y España es una sola y debe permanecer siendo unida, por ejemplo. Pero también ocurren otros fenómenos interesantes. Va a dar que hablar mucho más en los próximos días la posición del primer ministro italiano Mario Draghi. Mario Draghi ha tenido, creo que es el único político como con quilates allí, con conocimiento una solidez distinta a este menjurje que hay aquí de tontorrones tipo Macron o títeres tipo Scholz o despeinados como el británico. Un señor que comprende Europa, que comprende el tema institucional europeo y que comprende además cuál es el rol de su país. Por eso es que el tipo dice, bueno, si Alemania dice que no a las sanciones para sacar a Rusia del SWIFT, Italia no puede decir que sí. ¿Y por qué lo hace? ¿Porque es tonto? ¿Porque es parejero? No, pero una cosa lógica. Porque Italia y Alemania son los dos únicos países dentro de este concierto que siguen siendo objeto de sanciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Entonces dice, bueno, si Alemania tiene una posición, yo la tengo que tener también, porque nosotros estamos en la misma. Nosotros no podemos avanzar en un camino al que nos quieren empujar cuando todavía estamos siendo objeto de las restricciones planteadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Yo no veo, Alberto, te digo sinceramente, a pesar de que odio, detesto hacer predicciones, pero yo siento que va a ser muy difícil mantener a la Organización de las Naciones Unidas tal como está. Eso huele a Sociedad de las Naciones, eso va a implosionar. Es imposible tú tener a Putin con derecho a veto en un Consejo de Seguridad tomando decisiones. Eso no va para ninguna parte. Eso se cae. Naciones Unidas apesta, pero yo creo que apesta por el ángulo que yo lo veo, es el dominio progre de toda esa vaina. O sea, eso está jodido. Eso no puede funcionar. Ahora te digo una cosa, te pregunto una cosa, ya que introduces el tema de España. ¿Tú le ves futuro al Partido Popular con el señor Feijóo a la cabeza? No. Pero es gallego. Ayer empezaron los líos. Pero es gallego el señor. Hay tráfico, para que quedara él, ya había tráfico. Y parece que el acuerdo fundamental es vetar el acuerdo con Vox. ¿Qué tal?
Pero es que Feijóo es un socialdemócrata. Y es un nacionalista gallego. Pero bien. Que prohíbe hablar español, que prohíbe en las escuelas. Así es. Es una estupidez completa el nacionalismo de los particularismos españoles. Pero además de eso, la falta de comprensión, una falta de comprensión completa. Yo a veces, tú sabes que, ya para terminar, yo una vez tuve un traductor, aquí, pues recién llegado aquí, un traductor que me pusieron para unos trámites, que era un muchacho de 22 años, que hablaba perfecto español porque su papá era diplomático y él había vivido en España, en Barcelona. Y entonces él me cuenta, yo hablo un poco de catalán, porque en la escuela donde estaba nos daban catalán, hasta que mi papá se dio cuenta. Cuando mi papá se dio cuenta, fue a la escuela y le dijo, a mi hijo no le enseñan catalán, le enseñan español. Y entonces él me dice, y yo no entendía, pero es verdad, ¿qué iba a hacer yo con el catalán fuera de Cataluña? Entonces, pareciera que esos nacionalismos, que no son ningún nacionalismo, sino que son localismos, ni siquiera son regionalismos, son localismos, con mentalidad local ensimismada. ¿Cómo es posible que tú condenes el futuro de un muchacho a que no hable bien el español y cuando salga de su entorno a buscar una universidad no comprenda todo lo que podría comprender si hablara bien el español? O sea, ¿qué sentido tiene eso? O sea, ¿qué ganas de castrarle? ¿Tú sabes por qué? Porque es que los socialistas quieren a la gente pobre y necesitan a la gente ignorante. Eso siempre se ha dicho. Y la gente cree que esto es habladera de paja. No es habladera de paja. Estos tipos quieren que el pueblo sea bruto para poderlo dominar. El que mejor lo definió es aquel Rodríguez. Héctor Rodríguez lo dijo de una forma que se le salió. Tuvo un arranque de sinceridad. No es que le vamos a dar educación para que salgan de la pobreza, lleguen a clase media y se conviertan en escuálidos, es decir, en opositores. Se le chispoteó, pero esa podría llamarse la doctrina Héctor Rodríguez de la educación socialista, y aplica en Cataluña, aplica en Venezuela, aplica en Cuba, aplica a donde quiera que tú vayas. Pero bueno, Alberto, ha sido una interesante conversación. Espero verte la semana que viene y que no te achicharres con una bomba nuclear sobre. Oye, vale, qué buenos deseos, de verdad me parece interesante. Cuídate esa tos, que está peor que una arma nuclear esa postura. Yo les recomiendo, por favor, pero en todo caso hay que seguir haciendo seguimiento a todas estas cosas. Gracias, Alberto, por otra extraordinaria conversación. A ustedes, amigos, gracias como siempre por habernos acompañado. Nosotros, por supuesto, estaremos como siempre mañana a las 8 de la noche, de lunes a viernes a las 8 de la noche, sábado y domingo a las 12 del mediodía, un nuevo estreno, siempre en hora de Venezuela, siempre aquí en mi canal YouTube. Gracias a todos, hasta mañana. Resistencia con contundencia, no más lavado de conciencias. Resistencia por la libertad, resistencia por la paz. ¿Qué te parecen 365 días de contenidos digitales para tu empresa, negocio o emprendimiento? Somos especialistas en redes sociales, diseños, textos, guiones, audio, ilustraciones y correcciones. Realizamos contenidos digitales para tu emprendimiento. Octaedro Contenidos. Contenidos de calidad todos los días del año.